Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas turcas. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright en el listos para un chismecito de aquellos, porque hoy les traigo un vídeo que va a dar que hablar. Prepu rense para un análisis exhaustivo lleno de teorías, especulaciones y, sobre todo, mucho corazu Superíndice 3N turco. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, el romance y los giros inesperados de esas historias que nos roban el sueño más menos o. Y lo vamos a hacer a trabu copyright S de una pregunta que seguro se han hecho Moon S de una vez, copyright hubiera pasado si. Es decir, vamos a explorar momentos clave en la vida de nuestras parejas favoritas de la televisión Superíndice 3N turca, momentos que de haber tomado un camino diferente podrían haber cambiado el destino de todos. No solo vamos a tocar la superficie del what if, sino que vamos a bucear en las profundidades de la psicología de los personajes, el impacto de la fama y las presiones a las que se enfrentan estas estrellas. Hoy nos centraremos en una pareja en particular, una pareja que encendió Superíndice 3 las pantallas y los corazones de todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. Después copyright S de su romance de Ensueu más menos o en Senu con diéresis al Capm, su ruptura sacudió Superíndice 3 a sus fans, quienes vieron en ellos una extensión Superíndice 3N de la magia que emanaba la serie. Y hoy veis un donos en declaraciones de Kerem, en las lecturas entreluneas de sus entrevistas y en los rumores persistentes que aún circulan como fantasmas por los foros de fans. Vamos a imaginar que copyright hubiera pasado si esa historia de amor no hubiera terminado, si hubieran llegado al altar en secreto. Pero no nos quedaremos solo en la superficie de la especulación Superíndice 3N, exploraremos los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura, los desafíos específicos que enfrentan las parejas en el ojo público y el impacto emocional de esta situación Superíndice 3N en ambos actores. Pero antes de sumergirnos en este what if tan jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustan los chismes, las teorías y los análisis de las series turcas, si disfrutan diseccionando cada mirada, cada gesto y cada palabra de sus ídolos turcos, denle like a este vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ayúdenos a crecer para seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo turco. Y no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright teorías tienen y qué copyright parejas les gustaría que analizáramos en el futuro. Ahora vamos a empezar. Empecemos como decua con Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. Su química en Senu con diéresis al Capm era innegable. No era solo una cuestión Superíndice 3N de buenos actores, había algo Moon S, una conexión Superíndice 3N palpable que trascendió a la pantalla. La serie una comedia romántica que nos presentó Superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista con espíritu independiente y grandes sueños más menos os, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, atormentado por fantasmas del pasado y con una incapacidad casi patolu Superíndice 3 jica para mostrar sus emociones, fue uno con diéresis copyright cito rotundo. La trama, como saben, gira en torno a un contrato de matrimonio falso que con el tiempo, se convierte en algo mucho Moon S real. Pero la magia no residúa solo en el guión, sino en la forma en que Kerem y Hande interpretaron sus personajes, dándoles una profundidad y una autenticidad que resonaron con el público a nivel mundial. Pero lo interesante aquí es que la química que veíamos en pantalla no era solo actuación Superíndice 3N. Kerem y Hande se enamoraron durante el rodaje, y su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en la comidilla de todos los medios. No solo de los medios turcos, sino de la prensa internacional. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes exu Superíndice 3 ticos, compartiendo momentos adorables en redes sociales, desde fotos espontáneas en la playa hasta declaraciones de amor veladas. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, la encarnación Superíndice 3N del romance que vivíamos cada noche a trabu copyright S de la pantalla. Pero, ¿era realmente un cuento de hadas, o solo una construcción Superíndice 3N medio, tica cuidadosamente orquestada? Esta es una pregunta que muchos se hicieron en su momento, y que aún sigue generando debate. Por desgracia, la historia no tuvo un final feliz. Después copyright S de un tiempo, la relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros, alimentando aún Moon S la especulación Superíndice 3N y los rumores.
Pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, presión superíndice 3N medio, tica asfixiante y agendas profesionales muy demandantes, incompatibles con el ritmo que exige una relación superíndice 3N seria. También copyright en ese hablo superíndice 3 de celos, de inseguridades y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N autocopyright, tica bajo la lupa constante de los paparazzi y los fans. La verdad probablemente se encuentre en un CU superíndice 3 del de todos estos factores. Ahora bien, aquí viene lo interesante. En varias entrevistas, Kerem ha dejado entrever que la relación superíndice 3N con Ande fue algo muy especial, algo que lo marcó superíndice 3. Ha hablado de ella con mucho cariño más menos o irrespeto, evitando caer en la trampa de la negatividad o la crítica. Y en algunas ocasiones ha deslizado frases que nos hacen pensar en qué copyright podría haber sido. Frases cargadas de nostalgia, de arrepentimiento y de una cierta melancolía que nos invitan a imaginar un futuro alternativo para esta pareja. Y aquí es donde entra nuestra imaginación superíndice 3N. ¿Qué copyright hubiera pasado si, a pesar de las dificultades, Kerem y Ande hubieran encontrado la manera de seguir adelante? ¿Qué copyright hubiera pasado si, cansados del escrutinio público, hubieran decidido dar un paso importante en su relación superíndice 3N en secreto? Una boda secreta. Suena descabellado, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo, en un mundo donde la imagen lo es todo y la privacidad es un lujo casi inalcanzable, todo es posible. Una boda secreta podría haber sido su forma de recuperar el control de su historia, de proteger su amor de las garras de la fama. Imaginemos la escena. Una ceremonia íntima, lejos de las CU maras y los flashes, rodeados solo de sus familiares y amigos muy cercanos. Un lugar paradisuaco, tal vez una playa escondida en el Mediterráneo, va o más menos ada por las CU, lidas aguas turquesas, o una villa rústica en la Toscana, rodeada de viñedos y olivos centenarios. Ande luciendo un vestido sencillo pero elegante, tal vez un diseu más menos o boho chic que refleje su espíritu libre, Kerem con una sonrisa que ilumina todo el lugar, una sonrisa sincera y genuina, lejos de las poses forzadas para las CU maras. Los votos llenos de amor y promesas, palabras susurradas al oído, promesas de lealtad y compromiso eterno. Una celebración superíndice 3N discreta, pero llena de significado, una fiesta para celebrar el amor verdadero, lejos del ruido y la superficialidad del mundo del espectáculo. Claro, una boda secreta no significa que los problemas desaparecen. La presión superíndice 3N medio tica seguirá existiendo, las agendas profesionales seguirán siendo demandantes. Pero tal vez, el compromiso y el amor mutuo les habrán dado la fuerza para superar cualquier obstáculo. Tal vez, esa unión superíndice 3N secreta habrá creado un vínculo a ese fuerte entre ellos, una fortaleza inexpugnable contra las adversidades. Ahora bien, dejemos por un momento a Kerem y Ande y exploremos otra serie turca que nos invita a reflexionar sobre los qué copyright hubiera pasado si Aik Memnu. Esta serie, un clásico indiscutible, es un drama romántico que nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. El problema es que Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y mujeriego. La serie no solo explora la infidelidad, sino también copyright en las complejidades de las relaciones humanas, la búsqueda de la felicidad y las consecuencias de nuestras decisiones. La trama, como pueden imaginar, es llena de pasión superíndice 3N, intriga y traición superíndice 3N. Y aquí es donde entra el qué copyright hubiera pasado si. ¿Qué copyright hubiera pasado si Biter hubiera resistido la tentación superíndice 3N de Belul? ¿Qué copyright hubiera pasado si hubiera intentado construir una relación superíndice 3N sincera con Adnan? ¿Podría haber encontrado la felicidad en esa relación superíndice 3N, a pesar de la diferencia de edad y la falta de pasión superíndice 3N inicial? Tal vez Biter habrá encontrado la felicidad en la estabilidad y la seguridad que le ofreció a Adnan. Tal vez habrá aprendido a amarlo y a construir una familia con diéresis copyright L. O tal vez, la infelicidad y la frustración superíndice 3N la habrán consumido por dentro, llevándola a una vida de amargura y resentimiento. Pero lo cierto es que la decisión superíndice 3N de Biter de ceder a la tentación superíndice 3N tuvo consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La traición superíndice 3N destruyó superíndice 3 la familia de Adnan,
causó superíndice 3 un dolor inmenso a sus hijos y llevó superíndice 3 a Viter a un final trágico. Aik-Memnu es un espejo que nos muestra las consecuencias de nuestras elecciones y nos recuerda que el camino Mut Esefuk-Zil no siempre es el mejor. Aik-Memnu es una serie que nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias y que a veces el camino Mut Esefuk-Zil no es el mejor. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad, el respeto y la honestidad en las relaciones. También Copyright N nos hace cuestionar los roles de Geu Copyright Nero y las expectativas sociales que pesan sobre las mujeres, especialmente en lo que respecta al matrimonio y la felicidad. Y hablando de decisiones difíciles, no podemos dejar de mencionar Karasebda. Esta serie un drama romántico que nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La serie explora temas como la diferencia de clases, la ambición superíndice 3N, la venganza y el poder del amor verdadero. A lo largo de la serie, Kemal y Nihan se enfrentan a numerosos obstáculos y toman decisiones que cambian el curso de sus vidas. Y a QU es donde entra el QU Copyright hubiera pasado si. QU Copyright hubiera pasado si Kemal hubiera renunciado a su amor por Nihan y hubiera seguido adelante con su vida. QU Copyright hubiera pasado si Nihan hubiera aceptado casarse con Emir para proteger a su familia. ¿Podrían haber encontrado la felicidad por separado, o su destino estaba inevitablemente ligado? Tal vez Kemal habría encontrado la felicidad con otra persona. Tal vez Nihan habría aprendido a amar a Emir. Pero lo cierto es que su amor era tan fuerte que no pudieron renunciar el uno al otro. Lucharon contra viento y marea para estar juntos, a pesar de las dificultades y los sacrificios. Karasebda es una oda al amor incondicional, a la perseverancia y a la lucha por lo que uno cree. Karasebda es una serie que nos muestra el poder del amor verdadero, un amor que es capaz de superar cualquier obstáculo. Nos enseña más menos a que a veces vale la pena luchar por lo que uno cree, aunque el camino sea difícil. También Copyright N nos muestra la importancia de la lealtad, la amistad y la familia. Volviendo a Kerem y Ande, es imposible no preguntarse qué Copyright está N haciendo ahora. Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ande ha participado en varios proyectos exitosos y se la ha vinculado sentimentalmente con otros actores. Kerem también Copyright N ha protagonizado nuevas series y películas, y ha mantenido su vida privada en un segundo plano. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de reinventarse y seguir creciendo en la industria del entretenimiento. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, el recuerdo de su relación superíndice 3N sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N, con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y tal vez en algún lugar del universo, en una realidad alternativa, Kerem y Ande estuvieron juntos, casados en secreto y viviendo su propio cuento de hadas. Tal vez algún día la verdad salga a la luz y descubramos que todo este tiempo han estado construyendo su propio final feliz, lejos de las maras y los reflectores. La verdad es que nunca sabremos qué Copyright hubiera pasado si. Pero lo que sabemos es que las series turcas nos dan la oportunidad de más menos de imaginar, de reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Nos invitan a explorar diferentes escenarios y a preguntarnos qué copyright haríamos nosotros en situaciones similares. Nos permiten conectar con nuestras emociones profundas y nos ofrecen una ventana a otras culturas y realidades. En resumen, hoy hemos explorado el concepto del qué copyright hubiera pasado si, a trabu copyright de 3 series turcas muy populares, Senu Kondieres y Salkapm, Aik-Memnu y Karasebda. Hemos reflexionado sobre las decisiones que toman los personajes y las consecuencias que tienen en sus vidas. Y hemos imaginado qué copyright podría haber sido si hubieran tomado un camino diferente. Hemos analizado el impacto de la fama, las presiones sociales y las complejidades de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que en el mundo de las series turcas todo es posible, y que la imaginación superíndice 3N no tiene límites. Sigan más menos ando, sigan imaginando y sigan amando las series turcas. Antes de despedirme quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar.
Ahora quiero saber su opinión. Superíndice 3N, ¿L es su serie turca favorita? ¿Qué copyright hubiera pasado si les gustaría explorar en un plus superíndice 3 vídeo? ¿Creen que Kerem y Ande podrían haber tenido un final feliz? ¿Qué copyright consejo les darían a estas parejas que luchan por mantener su amor en el ojo público? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Que tengan una semana llena de drama, romance y sobre todo, mucho amor turco.